Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Bienvenidos y bienvenidas a Radio Himalaya, el satélite en las ondas donde la salud mental se habla en primera persona. Hoy en Radio Himalaya dialogaremos con el doctor Miguel Moreno, especialista digestivo, para acercarnos a las patologías hepáticas más frecuentes y saber qué hacer para cuidar de la salud de nuestro hígado. Buenos días, encantada. Encantado. ¿Cuáles son las enfermedades hepáticas más comunes que atienden en su consulta? Bueno, las enfermedades hepáticas que más vemos en el ámbito del hospital suelen ser, con mucha diferencia y desde hace muchos años, las vinculadas con el consumo de alcohol. Yo diría que prácticamente más del 50% de los pacientes que puedes ver en una consulta un día determinado tienen que ver con este problema. Otras enfermedades que son muy prevalentes, probablemente en crecimiento, la prevalencia tiene que ver con la esteatosis hepática, el denominado antiguamente hígado graso, relacionado con la obesidad y con diabetes. El virus de la hepatitis C, que en las dos primeras décadas de este siglo era un auténtico azote, está prácticamente erradicado gracias a estrategias nacionales que se han llevado a cabo. Y luego quedan ya a mayor distancia otras enfermedades del hígado como pueden ser las autoinmunes. Y estamos observando también un repunte de hepatitis víricas en el contexto de la hepatitis B, sobre todo por personas migrantes que vienen de centros, de zonas muy endémicas y que están suponiendo una mayor carga asistencial de la habitual. Interesante. ¿Cómo se diagnostican estas enfermedades? ¿Qué pruebas se utilizan? Pues mira, para la más frecuente, que es la hepatopatía originada por el consumo de alcohol, no hay ningún dato analítico que nos oriente hacia eso. Todas las hepatopatías o todas las enfermedades del hígado deben tener una buena historia clínica en la que, ante un consumo que el paciente justifique prolongado y en ausencia del resto de otras posibilidades, asume que la causa es motivada por el alcohol. En muy contadas ocasiones tenemos que recurrir a hacer una biopsia del hígado para confirmar este evento. Luego las hepatitis virales, virus C, virus A, virus B, tienen unos marcadores serológicos analíticos muy fiables y solo con eso podemos llegar al diagnóstico. Las hepatopatías autoinmunes también son bastante frecuentes, también tienen marcadores analíticos bastante específicos, pero en casi todas se recurre como último escalón a confirmar mediante la biopsia. Y tenemos el hígado graso, que es un potencial, que probablemente tenga un potencial aumento de incidencia en los próximos años, cuyo diagnóstico es basado en pruebas de imagen, en el que verifique que hay grasa en el hígado, y la ausencia de cualquier otra causa habitual como consumo de alcohol, virus, etcétera. Y en algunas ocasiones sí que necesitamos hacer confirmación con biopsia. Esas son las formas más habituales de diagnóstico de estas enfermedades que atendemos. ¿Cuáles son las causas más comunes de estas enfermedades? Antes lo hablábamos un poco, ¿no? Sí, bueno, pues las causas más frecuentes son, con mucha diferencia en nuestro medio, es el consumo de alcohol, un consumo que tiene que ser prolongado a unas determinadas cantidades. Prolongado quiere decir crónico durante entre 10 y 15 años, incluso 20 años. Las hepatitis, generalmente el virus de la hepatitis C, que como digo ya no es un problema médico en España, no en Canarias sino en España. El origen era por uso de drogas por vía parenteral y compartiendo jeringuillas entre los usuarios. El virus de la hepatitis B, el origen suele venir en el mismo mecanismo o bien a través de relaciones sexuales, es una enfermedad de transmisión sexual también, y las enfermedades autoinmunes pues no conocemos muy bien de dónde proceden, cuál es el origen. Hay una predisposición genética, pero no sabemos cuál es el gatillo que dispara la enfermedad.
Y por último, la enfermedad grasa del hígado, el antiguamente llamado hígado graso, tiene una vinculación muy estrecha con el sobrepeso, mal estilo de vida en cuanto a dieta y ejercicio y la asociación con la diabetes. Esos son los orígenes de las entidades más frecuentes. ¿Existe alguna forma de prevenirlas? ¿Qué hábitos son recomendables para mantener una buena salud del hígado? Bien, pues siguiendo el orden, para la hepatopatía por alcohol, evidentemente es reducir o suspender el consumo de alcohol. Yo he hecho en falta estrategias nacionales, comunitarias también, pero nacionales, de sensibilización con el efecto nocivo del alcohol en la salud. Que yo no he visto para otras entidades, para el tabaco, pero nunca he visto para el consumo de alcohol, más allá de igual alguna campaña de la Dirección General de Tráfico sobre el efecto del alcohol en la conducción, pero no sobre la salud. En cuanto al virus de la hepatitis B, que hay un repunte ahora mismo mediado por prácticas sexuales de riesgo y sobre todo por migrantes, el mecanismo de transmisión es básicamente el referido, y hay que decir que hay una vacuna muy eficaz y muy antigua, y que está ya incluso en el calendario vacunal desde los 12 años, y que evita la transmisión de este virus, es muy infeccioso. Sobre el hígado graso, las herramientas para intentar evitarlo son básicamente llevar un estilo de vida lo más sano posible. Dietas en el que no haya un exceso de calorías, y la dieta en la que predomine la proteína, y hacer un ejercicio físico aeróbico pues el mayor tiempo posible, al menos 3 veces por semana. Si está asociado con enfermedades metabólicas como la diabetes, pues llevar un estricto control metabólico de la diabetes, que aquí en Canarias pues no es que se haga con mucha frecuencia. ¿Cuáles son las consecuencias si no se trata a tiempo una enfermedad hepática? Bueno, una enfermedad hepática no tratada o tratada de forma deficiente, lo que va a condicionar es que la inflamación se perpetúe. Hay una inflamación que se puede detectar por las analíticas o no, y que lo que va a generar a lo largo del tiempo, es verdad que para algunas entidades como la hepatitis autoinmune o el virus de hepatitis B va muy rápido, pero las otras, el alcohol, el virus C, el hígado graso, suele ser lento a lo largo de 10, 15, 20 años. Lo que va generando es un depósito de fibrosis. Esa inflamación se sustituye por una fibrosis que es como si fuera una cicatriz del hígado, que a la postre va dando lugar a alteraciones estructurales del propio órgano y funcionales, condicionando pues una insuficiencia hepática relativa, y a largo plazo desarrollan estos pacientes una cosa que en medicina se llama hipertensión portal, que es un aumento de la presión sanguínea de las venas, vasos sanguíneos venosos del territorio abdominal. Y eso a la postre va a dar lugar a las manifestaciones clínicas de la hepatopatía avanzada, en forma de ascitis, líquido en el abdomen, hemorragias gastrointestinales, o bien deterioros del nivel de conciencia en una entidad que se conoce como encefalopatía. También estos pacientes, cuando ya tienen una fibrosis muy avanzada, que médicamente se conoce como cirrosis hepática, tienen la posibilidad o el riesgo de desarrollar tumores primarios del hígado, y nosotros en nuestra asistencia lo que hacemos es vigilar con ecografías, escáneres o resonancias que la aparición o no de estas lesiones, porque limitan mucho la supervivencia del paciente. Muy interesante. Doctor, ¿es perjudicial el consumo de alcohol para el hígado? ¿Hay un límite seguro de consumo? Bueno, el consumo de alcohol es perjudicial para todo. Sí es cierto, y siendo sincero, que hay estudios en mi especialidad que catalogan el umbral de riesgo en un consumo a diario de 2 unidades, que vienen siendo 20 gramos de alcohol al día, pueden ser 2 cervezas o 2 vasos de vino para el hombre, y un poco menos, una unidad, 10 gramos, una cerveza, una copa de vino para la mujer. Tiene que ser un consumo constante, a diario, durante 10, 15 o 20 años. En la mujer es mucho menos, porque metaboliza más lento el alcohol y hace más daño en el hepatocito.
Y eso en todas las sociedades científicas reconocen que el umbral es ese. A partir por encima de ese hay más riesgo de daño permanente del hígado y por debajo de ese es algo más seguro. Pero también le digo que el alcohol es un carcinogénico. ¿Qué quiere decir eso? Que promueve el desarrollo de cánceres. ¿Cáncer dónde? En la boca, en la garganta, el esófago, páncreas y también algún cáncer ginecológico. Y para eso la ciencia lo que ha dicho es que no hay ningún umbral. Es decir, cualquier consumo de cualquier cantidad durante mucho tiempo facilita o predispone a desarrollar cánceres en esas áreas. Con lo cual yo creo que, volviendo al inicio de la pregunta, hablar de un umbral depende para qué. Si hablamos del hígado, sí lo hay, pero para otras enfermedades muy graves también, pues no lo hay. Cualquier dosis mantenida a lo largo del tiempo puede facilitar el desarrollo de ese tipo de tumores. ¿Qué porcentaje de la ciudadanía bebe de manera frecuente? ¿Qué es lo más preocupante de estos datos? Eso también depende de cuál es el umbral que tú pongas. Si tú coges a muchas personas y haces una encuesta de si han bebido alcohol en los anteriores 6 meses, pues probablemente 2/3 de la población te diga que sí. Pero eso no es un consumo irresponsable, un consumo dañino. Cuando nos limitamos a qué cantidad de personas tienen un consumo dañino, que es superior al umbral que yo antes le he dicho, e incluso superior 2 veces ese umbral, se reduce a un 10-15% de la población en Canarias, que no es poco. No es poco. ¿Los efectos secundarios tienen el uso continuado de psicofármacos para el hígado? Bueno, los psicofármacos en general y todos los fármacos en general, psicofármacos en particular y todos los fármacos en general son seguros. Para que un fármaco salga al mercado, tiene que pasar un intenso y extenso control, tanto por la industria, quien lo inventa o quien lo desarrolla, como por las entidades reguladoras de cada país. En España, la Agencia Española de Medicamentos establece controles de seguridad de ese medicamento. O sea que cuando sale al mercado es un medicamento que teóricamente es seguro. En el ámbito en el que se usan los psicofármacos, yo tendría más preocupación por 2 problemas. Uno es el perfil del fármaco. Si el perfil del fármaco es un perfil de fármaco en el que abre el apetito, en el que genera y predispone a desarrollar aumento de peso y obesidad, y también posiblemente diabetes, probablemente el mayor daño sobre el hígado no lo provoca en sí el fármaco, sino la diabetes y la obesidad. Por otro lado, los psicofármacos también suelen ser usados o pueden ser usados en pacientes con trastornos de adicciones, de uso de sustancias, por ejemplo el alcohol. Y puede ser que estemos haciendo referencia a que este paciente tiene una alteración de la analítica del hígado por un psicofármaco, realmente es también por el consumo de alcohol. La asociación obesidad, diabetes, alcohol es una auténtica bomba para el hígado. No tanto cualquier fármaco que prescribas a cualquiera de tus pacientes. No obstante, es verdad que de forma muy, muy ocasional vemos en el ámbito hospitalario pacientes que tienen una reacción, alguna hepatotoxicidad que llamamos, bien sea por cualquier tipo de fármaco. Se suele manifestar como ictericia, como alteración de las analíticas, y normalmente suelen ser autorresultas. Si tú consigues identificar qué lo ha originado y lo retiras, el problema se suele resolver. Pero sin embargo, los fármacos que ahora mismo más pueden dar toxicidad hepática no son los psicofármacos, son los antibióticos de uso hospitalario y algún tipo de línea de tratamiento para el cáncer, que no es la quimioterapia convencional, que es la inmunoterapia. Son los 2 grupos de fármacos que más hepatotoxicidad generan. Entonces, el mensaje es, los psicofármacos generalmente, como todos los fármacos que uses habitualmente, son seguros. ¿De qué manera influye la industria farmacéutica en el ejercicio de la medicina actual y en el desarrollo de investigaciones para la cura de enfermedades o trastornos? Yo creo que la industria farmacéutica es el motor de la investigación. Las administraciones públicas no financian el desarrollo de grandes moléculas. Todas las moléculas que salen nuevas al mercado, herramientas diagnósticas, herramientas terapéuticas, está detrás un capital privado, en la mayoría de las ocasiones, un capital privado que desarrolla o no, porque muchos de los proyectos fracasan,
que desarrollan nuevas moléculas para nosotros usarlas. Yo creo que la industria farmacéutica igual tiene una mala prensa, pero es el motor de la investigación en la medicina, y al menos en la medicina, en todos los aspectos. Luego podemos tener, pues si haya mayor o menor presión sobre las administraciones o sobre los médicos para prescribir, que seguro que lo hay, yo no lo he vivido nunca, pero el que un país progrese en cuanto a la tecnología y en cuanto a la aparición de nuevas moléculas para el tratamiento y conseguir mejores resultados en salud de nuestros pacientes es casi gracias a la industria farmacéutica. ¿Cómo ha cambiado la medicina hepatológica a lo largo de los años? Pues la medicina, la patología ha cambiado poco, para lo que a mí me gustaría ha cambiado poco. Yo veo otros especialistas en los que hay grandes avances y siento cierta envidia, ¿no? En la patología ha cambiado poco, pero ha cambiado. Yo creo que lo principal es el mejor conocimiento de la fisiopatología, de cómo se desarrollan las enfermedades de nuestra especialidad, porque eso te da pie a poder desarrollar nuevas estrategias de tratamiento o nuevas moléculas de tratamiento. No obstante, el mayor hito que ha ocurrido en las últimas 2 décadas en la patología ha sido el desarrollo de antivirales frente al virus de la hepatitis C, que era una auténtica pesadilla en los primeros años de esta década y en los años 90, porque las opciones terapéuticas que habían eran muy escasas y con una muy poquita capacidad o respuesta al tratamiento. Desde el 2015 se desarrollaron al menos 2 grandes moléculas que tienen una capacidad de erradicación del virus C del 95 al 98%. En España se estableció en ese momento una campaña estatal de erradicación del virus C, y a 2025, que era el futuro era a 2030, para 2025 está prácticamente eliminado esa pesadilla que era para nosotros y para los pacientes. Y ese probablemente es el mayor hito. Otros hitos que hemos tenido han sido pues el desarrollo de estrategias diagnósticas o de herramientas diagnósticas para evaluar la fibrosis del hígado de forma muy anticipada. Antes no teníamos más que la biopsia, con todos los riesgos que supone, riesgos para el paciente, molestias, ingresos, y ahora tenemos herramientas tecnológicas que nos evalúan el grado de fibrosis de un paciente, el grado de severidad de esa hepatopatía, si ha avanzado a etapas más avanzadas o no, de forma no invasiva, con una prueba que lo podemos hacer en consulta y que dura 5 minutos, se llama la elastografía. Otros avances también ha habido grandes avances en estos últimos años en el ámbito del trasplante hepático. La técnica quirúrgica ha mejorado mucho, los inmunosupresores para evitar rechazo han mejorado mucho, el conocimiento de la enfermedad y del proceso ha mejorado mucho, y eso hace que los pacientes tengan mayores supervivencias que las que tenían hace 20 años. También ha mejorado la accesibilidad al trasplante. Se han flexibilizado indicaciones que antes eran muy rígidas, y ahora pues puede llegar a otro tipo de pacientes que antaño pues tenían pues la supervivencia muy reducida, y ahora pues con estas opciones de flexibilizar pues tenemos más opciones de alargar su supervivencia. También ha habido mejoras en el ámbito de la endoscopia, que forma parte de mi especialidad, sí, para tratar algunas complicaciones de los pacientes con hepatopatía, y eso ha hecho que muchos pacientes tengan mayores supervivencia, y también tenemos mucho relación con una especialidad de la radiología intervencionista, que también ha mejorado mucho en estos últimos años su tecnología, permitiendo conseguir mejores resultados en pacientes cuando tienen complicaciones. Está por venir, lo hablábamos antes en el prolegómeno, algunos tratamientos que ahora mismo están vamos a llamar en fases muy precoces sobre el hígado graso, que quizá aquí en España no es un gran problema, pero en Estados Unidos sí. Supone más del 50% de las indicaciones de trasplante, y hay unas moléculas nuevas que los estudios preliminares nos dicen que son muy potentes a la hora de conseguir reducción de peso y reducción de la grasa hepática, pero eso está por venir, eso todavía no es un hito, está por venir. Está por venir. Sí. ¿Qué dificultades conlleva el exceso de tecnificación de la medicina? ¿Se dedica suficiente tiempo
a la escucha de las pacientes en consulta? Bueno, el mejorar la tecnología en la medicina tiene, bueno, pues mejores resultados en salud. Al mejorar la tecnología mejora, pues son tratamientos mucho más eficaces, más rápidos, menos dolorosos. Pero sí que al desarrollar demasiado la tecnología, yo reconozco que hay una pérdida de la relación persona a persona entre médico o sanitario y el usuario o paciente. Pasamos a ser casi como números. Es verdad que sus resultados en salud son mejores, pero muchas veces los pacientes se quejan de que ni siquiera los saludamos, Sí. o algo así, ¿no? Yo creo que hay que balancear una cosa. Cuando te das cuenta de eso, pues sí que intentas ser un poco más empático, pero sí que se ha perdido. Hay otras especialidades médicas, como por ejemplo atención primaria, donde la tecnificación igual no se ha desarrollado demasiado, o incluso la psiquiatría, psicología, donde no hay apenas tecnificación en cuanto a herramientas tecnológicas, donde probablemente el trato paciente médico, paciente psicólogo, paciente especialista es mucho más cerrado que el que nosotros hemos desarrollado en los últimos años, por ejemplo en mi especialidad. Sí se ha perdido ha mejorado la tecnificación, pero ha habido una deshumanización un poco de la relación médico-paciente. ¿Qué papel juega el acompañamiento psicológico para las personas con enfermedades hepáticas desde el diagnóstico hasta la vida después del trasplante? Esa pregunta es bastante importante. Cuando yo tengo que correr ese papel, le explico a un paciente que la mejor solución para su problema es un trasplante hepático, lo que le estoy diciendo es que si no ocurre el trasplante, su supervivencia está en peligro. Sí, ofrecemos el trasplante en aquellas situaciones en las que con trasplante el paciente va a sobrevivir más que sin trasplante. Entonces eso para los pacientes, que muchas veces lo asumen de una forma rápida, debe ser un impacto tremendo, impacto de incertidumbre y de angustia y de ansiedad. Después a esos pacientes además comenzamos a hacer una batería de exploraciones, buscando otras complicaciones orgánicas, evaluando si el paciente es buen candidato o no a recibir un hígado. Es mucha más incertidumbre que le introducimos al paciente. Después ese paciente lo enviamos al centro donde se hacen los trasplantes y va con la incertidumbre de ver si realmente me van a coger o no me van a coger. Ansiedad, incertidumbre, ansiedad. Después llegan al centro, pues bueno, pues es un buen candidato, lo incluyen en la lista de espera y está un tiempo indeterminado en la lista de espera esperando un órgano, mucha más incertidumbre. Sí. Luego llega el procedimiento quirúrgico, que es muy complejo, incertidumbre, ansiedad. Y luego viene el seguimiento, si finalmente se lleva todo a cabo, el seguimiento post-trasplante, que es un seguimiento intensivo, analíticas, complicaciones. Si todo ese periodo el paciente no tiene una estructuración familiar, amigos, conocidos, que sea de ayuda, de soporte, esos pacientes no van a soportarlo. De hecho, los pacientes que no tienen una estructura social, psicosocial bien reconocida, son malos candidatos para trasplantarse. Si además esos pacientes, como te dije antes, la inmensa mayoría parten de una causa de su enfermedad en adicciones, virus de la hepatitis C, a través del uso de sustancias por vía parenteral o el alcohol, pues todos esos pacientes también tienen un riesgo de recidiva en el post-trasplante de su patología que causó la enfermedad. De la misma forma, si el paciente no tiene una estructura familiar, laboral, bien estructurada, probablemente fracase todo el sistema. Pues bueno, en todos esos puntos está establecido en las guías nacionales e internacionales que el apoyo psicológico en aquellos pacientes que además tienen adicciones, pues con especialistas en adicciones, es una piedra angular. El hepatólogo, el cirujano, puede ver al paciente, ver si es buen candidato o no es buen candidato, pero que el paciente tenga una conducta o una recidiva en uso de sustancias que le va a volver a generar problemas, eso solo puede estar en manos de especialistas, en psicólogos, psiquiatras, pero que tengan especial dedicación a las adicciones. Y eso ahora mismo en Canarias
En Tenerife no, y en Canarias está completamente ausente. Hay un fracaso en ese aspecto. Para terminar, ¿le gustaría añadir alguna cuestión más que se haya podido quedar en el tintero? No, yo creo que hemos hecho un barrido bastante extenso. Igual Sí. podía ser más extenso, más tiempo, pero yo creo que son las inquietudes que me transmitieron, y creo que lo que hemos hablado, pues yo creo que copa todas las posibles dudas que pueda haber. Pues hasta aquí nuestra entrevista de hoy. Gracias, Miguel Moreno, Ya está. por este acercamiento al cuidado de la salud hepática. Gracias al público que nos acompaña en esta preciosa Casa Roja del Sausal. Y como no, a quienes siguen cada programa de Radio Emalia. Nos vemos muy pronto. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running.